Buenas noches. Hemos venido tratando el tema caminando con Dios. Y una de las primeras cosas que tenemos que entender es que debo desarrollar mi caminar con Dios. Si vamos a la palabra en Isaías 49:8, así dijo el Señor: en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaure la tierra, para que heredes asoladas heredades. Tal como un ritmo en tu vida física, también lo hay en tu vida espiritual. Y Dios lo ha determinado. Él tiene un plan y un tiempo favorable para cada uno de nosotros. A veces parece como si se moviera inesperadamente, pero en general tenemos que prepararnos para los cambios que Él tiene en mente. Y cuando hablamos de cambios, pues estamos viviendo un cambio. Veníamos todos tranquilos y de pronto, ¡plop! Y todo lo que ha sucedido en todo este transcurso de estos 9, 10 meses ya casi. A menudo comienza a aflojar el agarre sobre esa carrera de seguridad. Y de pronto era una inversión, estabas ahorrando para tu casa, estabas en una relación duradera. Después empieza una pasión por seguir nuevos intereses. Y antes de que pase algún tiempo, ya espera un momento. Estos sueños nunca serán realizados. Como que los veo muy a largo plazo. Y así sucesivamente podríamos mirar, porque esos somos los seres humanos. A veces es ese deseo de estar cambiando en lugar de echar raíces. Pero en todo ese proceso viene un tiempo de espera. Porque debemos entender que para producir el máximo de beneficio se necesita un tiempo. Y cuando nosotros miramos en nuestra vida espiritual no es nada diferente. Y en ese tiempo de espera espiritual es donde el Señor empieza a sanar el pasado y se hace para que no contamine el futuro. Y es donde nosotros debemos ampliar nuestro conocimiento para estar mejor preparados. Es allí donde se desarrolla el carácter. Y entonces, aunque Dios diga, a su tiempo haré que esto se cumpla pronto, como dice Isaías 60:22, por lo general nosotros no aprovechamos ni apreciamos su cortometraje. Nosotros pasamos por la tormenta, vivimos la tormenta y nunca nos sentamos a decir: ay, gracias, Señor, estás en la tormenta. No, no. Es más, no apreciamos la tormenta hasta que no pase la tormenta y después ya la miramos como: gracias, Señor, ay, tú estabas ahí presente. Pero es después, no es en la tormenta. Y ninguno podemos negar que únicamente conseguiremos lo máximo cuando nosotros permitimos al Señor que lleve su plan en su tiempo. Y esto quiere decir que si nosotros estamos en ese ritmo, es porque vamos al paso de Dios. Escuchamos su ritmo y sabemos cómo movernos a los pasos de Dios. A veces esto significa hacernos los sordos en el clamor del mundo exterior. Y muchas veces más
al consejo de aquellos amigos bien intencionados. Pero lo único que sabemos es que al final de todo valdrá la pena. Y entonces podríamos ir a Habacuc capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Mire, ¿cuántas personas han dejado de perseguir su sueño por el temor a fallar? Es más seguro alimentarlo en privado, en vez de delante de los que nos podrán ridiculizar. Y entonces deberíamos ver Proverbios capítulo 16, versículo 3. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Dios es el que nos da valor y una red de seguridad bajo la cuerda floja. Siempre. Porque nosotros tenemos miedo de lanzarnos hacia adelante. Cuando tú y yo nos proponemos un camino, es el Señor el que endereza nuestros pasos, si está de acuerdo con su voluntad, como dice Proverbios 16:9. Y Él es el que nos da la fuerza de hacer lo que nunca antes habíamos hecho. Siempre Él nos va a capacitar para salir del primer nivel. Y siempre emprender algo nuevo nos da susto. Pero siempre, si lo hacemos de la mano del Señor, saldrá el mejor fruto. ¿Cuántas veces has pensado que el sueño está muerto? Pero acuérdate, si tu sueño está muerto, Cristo puede reavivarlo con una sola palabra. Y si no, recuerda a Lázaro. Fue Cristo quien lo devolvió a su familia lleno de energía. Cristo todavía está trabajando. Muchas veces te está esperando a ti. Está esperando que tú des el primer paso hacia Él. Y créeme, Él puede hacer el milagro. Pero como Lázaro, ¿qué tienes que hacer? Levantarte y ponte en marcha. O como dijo el Señor, levántate y anda. Y entonces podríamos ir a Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mira, nada, absolutamente nada impresiona a Dios. Y mucho menos lo toma desprevenido. A Él no le entró pánico cuando Adán pecó en el huerto del Edén, allá en Génesis 3:23. No se asustó cuando el mundo se volvió tan pecaminoso que tuvo que enviar el diluvio para limpiarlo, para empezar de nuevo, como ya en Génesis 6. Y si tú miras, Sodoma y Gomorra no lo dejó sin aliento. Génesis 18, 20, 29. Jonás terminó en un pez. Dice la palabra, un gran pez. Y el Señor no se alteró. Eso lo encontramos allá en Jonás 1:17 o en el capítulo 2 de Jonás. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor siempre tiene un plan. Él tiene uno para tu vida, Él tiene uno para nuestra vida. Para cada vida tiene un plan. Y ese plan es detallado, oportuno, estructurado, perfectamente orquestado. Y cuando tú comprendes que lo que el Señor tiene es mejor que lo que tú planeas, eso te va a emocionar. Ten presente, Él tiene pensamientos de paz y no de mal.
para darte el fin que esperas. Por eso, antes de pensar que es que el Señor te abandonó, que no te quiere y todas esas cosas que a veces se dicen, piensa más bien si es que no es todavía el tiempo de Dios. Esperar no es fácil. Y muchas veces no vemos la mano de Dios obrando. Y cuando tenemos problemas encima, ahí sí que ni siquiera vemos a Dios, ni siquiera lo sentimos. Nosotros no sentimos, sino que el problema está golpeando nuestra puerta. Y muchas veces es aquello que temías. Un diagnóstico. El problema de un hijo. Problema en el matrimonio. Un revés financiero. Igual en todas ellas sientes que no vas a sobrevivir. Sientes que tu barca está naufragando. Y muchas veces son crisis que crees que debes tirar la toalla, que ya no puedes más. Pero es que en ese momento nosotros se nos olvida que cada problema, que cada dificultad, que cada crisis son oportunidades para Dios. A Él le gusta transformar nuestros errores más costosos en joyas invaluables de sabiduría. Esas áreas magulladas, sangrientas, en más fuerza. Esos miedos más profundos en una fe firme. Una vez que empezamos a verlos como parte de ese plan maestro que el Señor tiene. Hoy Dios quiere que sus objetivos transcurren en tu vida de forma que tú te asombres. ¿Y cuántas veces después de la crisis, después de los problemas, después de las situaciones, hemos dicho, gracias Señor, porque en todo tu mano estuvo ahí? Pero eso nos damos cuenta es después de haber pasado. En el momento de la crisis no sentimos ni siquiera la mano del Señor, ni siquiera somos conscientes que el Señor está al lado. Por eso, lleva tu paso confiado. Sigue caminando, cueste lo que cueste. No des lugar al desánimo. No des lugar a la duda, a la desconfianza. Desarrolla tu caminar en Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre con toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y a mí me encanta Colosenses 1, 28. Porque la meta es que seamos completos en Cristo. Pero ¿cuántas veces somos los que estamos dando consejos, comentarios, cómo debería hacerse las cosas y a veces no damos testimonio? ¿Cuántas veces salimos nosotros a decir que la gente debe hacer, pero lo que nosotros no hacemos? Y entonces deberíamos evaluar porque en el caminar con el Señor debemos irnos convirtiendo en una persona madura que refleja acciones y actitudes como las de Cristo Jesús. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Ahora, ¿cómo se logra todo esto y por qué hablo de desarrollar mi caminar con Dios? Todo esto se logra tomando un tiempo personal diariamente con Dios.
Y por eso estamos hablando de desarrollar el caminar con Dios. No es fácil, pero debemos tomar tiempo y planear para decir cuáles capítulos, párrafos, versículos somos los que vamos a estudiar durante los próximos días. Cuando hacemos esto, eliminamos el problema de pérdida de tiempo, tratando de decidir lo que vamos a estudiar en ese día específico. Si tú ves, tenemos 23, 24 temas que hemos desarrollado durante todo este tiempo en ese proceso con el Señor. 296, 97 temas desarrollados dentro de esas listas de reproducción, si las ven en YouTube, o esas carpetas de temas, porque nosotros no podemos llegar a ver qué es lo que vamos a decir o qué es lo que... No, eso es un plan, eso es un proceso y es el Señor el que va guiando el caminar. Tomados de la mano del Señor, es el 2021. Por eso es lo primero que uno hace es planear. El devocional diario también no es que voy, abro la Biblia, a ver hoy qué versículo me toca. No. El Señor es un Señor de orden. Y nosotros debemos aprender a planear. Por eso debemos tener esa consistencia y a veces parece una variedad, a veces parece un menú, pero en el Señor no es así. En lo que estudiamos llevamos un orden, una temática, y así es con el Señor. A veces son pasajes bibliográficos, a veces son cartas o escritos, a veces son pasajes doctrinales, a veces sobre profetas menores, pero caminamos sobre la Biblia en todo su contexto. No nos podemos quedar en una sola sección, en un solo tema. Por eso se recomienda en ese desarrollo, en el caminar con Dios, invertir tiempo para examinar cuidadosamente algunos versículos bíblicos. Y dentro de ese desarrollo también debemos tener un cuaderno, una libreta, donde vamos tomando nota para utilizarla exclusivamente en apuntes directamente relacionados con Dios, en ese fortalecimiento, en ese desarrollo. Hay gente que escucha y a la hora, a las 2 horas está diciendo interesante, pero no me acuerdo qué fue lo que dijo. Hubo algo que me llamó la atención, pero no me acuerdo qué es. ¿Por qué? Porque no tomamos nota. Ahora, algunos utilizan los apuntes, otros utilizan el celular, notas. Bueno, cada uno tenemos nuestro estilo. En el caso personal, yo soy de los que si voy escuchando y voy armando un bosquejo de lo que me están diciendo. ¿Por qué? Porque esos bosquejos más adelante me van a servir para aplicarlos. Y en ese desarrollar también debo buscar un lugar tranquilo para estudiar la palabra, donde pueda remover toda la distracción, donde pueda eliminar que me llamaron al teléfono, el trabajo, lo que yo tengo pendiente. Debemos tomar el tiempo devocional en serio.
Ahora, yo no te estoy diciendo que puede ser 1 hora, 2 horas, una mañana, eso depende de cada uno de nosotros. Alguien me decía, pastor, ¿usted a qué hora se levanta? Y yo, 4:30 de la mañana. ¿Y cuánto gasta en el devocional diario? No tengo un tiempo límite y lo hago a las 4:30 de la mañana porque yo en el día trabajo. Entonces, mm, aprovecho mi tiempo, es un tiempo donde puedo estar solo, hablar con el Señor y todo el proceso que ello lleva. Y si a eso a fin de mes yo ya tengo que tener el devocional porque lo subimos, el bosquejo del devocional se debe subir en la página, o sea que ya a el último día de mes ya debe estar para poderlo subir, o sea que no es que de pronto qué vamos a hacer y hoy que es domingo y que amaneció lloviendo, no. Pero también debemos seleccionar una hora. La mayoría de nosotros creemos que es mejor en la mañana. En la mañana hay menos distracciones y menos excusas. Pero es algo personal. Hay gente que le gusta hacerlo a mediodía, hay gente que le gusta hacerlo en la noche. Lo importante es que tú escojas una hora para hacerlo. Y cuando digo hora, estoy hablando del reloj, no del tiempo de que debe ser 1 hora, media hora. No, eso es personal. Porque para eso debemos separar ciertos minutos para el estudio y ciertos minutos para la oración. Y en eso debemos ser flexibles. Porque si el Espíritu nos dirige, pues es el Espíritu el que nos va a indicar por dónde caminar. Hay días que coge uno un pasaje, un versículo, un texto, lo lee y muchas veces se queda en silencio. Porque está meditando en el texto para que el texto le hable a uno. Hay veces que uno canta o pone alabanza, porque es el Espíritu el que nos dirige. Hay veces y hay gente que se encuentra con poco deseo de pasar tiempo estudiando la palabra. Y se les olvida cuál es la meta. Y a veces hacen lo que creen importante en vez de lo que desean. Y después se preguntan por qué Dios no los bendice. Pero debemos tener presente que no podemos forzar a Dios a que nos bendiga. Y es en esos momentos cuando debemos acercarnos a su presencia y confesarle lo que sentimos. Señor, hoy no siento ganas, hoy no deseo, hoy no estoy de ánimo, bueno, tantas cosas. Pero termina reconociendo que eres totalmente dependiente de Él. Y es algo importante, porque uno debe ser sincero con el Señor. Pero la sinceridad no puede pasar a un descaro. Y a veces así es las personas con uno. Pastor, es que a mí como no me da ganas de hacer eso. Alguien me decía en estos días, pastor, yo he cumplido la misión. Le dije, sí, ¿y cuál es la misión? Pastor, usted dice que compartamos el devocional, entonces yo se lo mando a todos mis amigos. Yo, bueno, ¿qué tal le ha parecido el devocional? No, pastor, no lo escucho. Entonces queda uno más preocupado, sobre todo que son personas que comparten y no saben lo que están compartiendo. En estos días alguien compartió un meme que después se tuvo que arrepentir, solo porque en el encabezado hablaba de Dios, entonces creyó que era del Señor y cuando la gente le empezó a decir que era lo que había mandado, le tocó pedir excusas. ¿Por qué? Porque no miran lo que están compartiendo.
Pero sin embargo son personas que dicen, estamos compartiendo de Dios. Entonces por eso es importante comprender lo que estamos haciendo, confesar las veces que no tenemos ese ánimo, pero sabemos que tenemos que esforzarnos el doble, porque es ahí donde, si tú no tienes ganas hoy de orar, ora el doble. No tienes ganas de leer la palabra, lee más que ayer. Porque es algo importante para tu vida. Porque es la forma de reconocer que dependemos de Él. Y podríamos ir al Salmo 127. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Pues que su amado dará a Dios el sueño. Y aquí herencia de Dios son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Qué debemos hacer? Dejar que el Señor edifique en nosotros. Y para eso es importante mantener un diálogo con Dios. Y ese diálogo se da mientras estudiamos la palabra. Si de pronto sientes que tu tiempo con Dios, ese tiempo de devoción, es aburrido, es seco, compárteselo al Señor. Y empieza a compartir con los amigos para que te ayuden a orar por esto en específico. A veces la gente se quede callada y es cuando necesitamos unirnos en oración. Salmo 62, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Es solamente, es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada o como cerca derribada? Podríamos leer todo el Salmo 62, que es de esperanza. ¿Y por qué? Porque tenemos que disciplinarnos. Esto es de disciplina. No es fácil. Y muchas veces la Biblia, hay gente que la lee en menos de un año, pero la meditó. Hay gente que dura más de un año, pero viene meditando la palabra. Y qué hermoso cuando uno saca las notas y escribe. Algunos rayan los libros, algunos tienen resaltador. Bueno, eso es personal. Pero qué rico cuando nosotros escribimos notas. Qué rico cuando nosotros hacemos bosquejos. Porque eso nos ayuda a comprender más en profundidad. Eso nos hace ver diferente el pasaje bíblico y nos ayuda a organizar los pensamientos. A veces cuando yo estoy revisando mis notas, me doy cuenta de algo que en algún momento aprendí, escuché y hoy lo veo diferente porque el corazón hoy está diferente. Y también debemos utilizar un diccionario. A veces no entendemos la palabra, a veces no entendemos cómo está direccionada la frase. Y entonces es que bueno tener un diccionario al lado, irlo consultando. También a veces necesitamos un comentario bíblico. No es para alimentarnos, entonces hay gente que coge el comentario bíblico y se va caminando por el comentario bíblico. No, no. Es para aclarar puntos que uno no comprenda. Ahora, acuérdate que estamos en un devocional, estamos en un estudio y qué rico ir profundizando, ir leyendo. Pero también en ese tiempo debemos alabar al Señor por lo que Él es.
Y tú lo puedes alabar en cánticos o lo puedes alabar en oración. Puedes escribir una oración conforme a lo que vas leyendo y comentando. Y en ese devocional pues también el Señor te puede estar mostrando y puedes ir confesando tus pecados, tus errores. Ahora, yo estoy aquí esbozando algo general, pero cada uno va seleccionando un proceso que nos ayude a estudiar. Tú puedes utilizar el proceso ORLO, orar, revisar, leer y observar. Empiezas con una oración, lees el pasaje bíblico o el versículo, miras el contexto, por eso te hablo de revisar y leer, que uno mira el versículo y después mira el contexto, y al observar ya puedes sacar algo de lo que estás leyendo. Y lo primero que tenemos que identificar es qué dice el pasaje bíblico. Hay gente que acostumbra a copiar ese pasaje bíblico, ese versículo. Bueno, rico. ¿Por qué? Porque al escribir, muchas veces también van escribiendo el pensamiento que el Señor va trayendo a su mente de lo que está hablando. A veces trae implicaciones a la mente conforme al texto. No olvides preguntar qué, cómo, quién, cuándo, dónde, el por qué. Así vamos encontrando las implicaciones bíblicas de los textos. Yo soy uno de los que siempre he aconsejado, y lo encuentran en la página, por ejemplo, cuando miran el devocional, y dice algo así: para comprender mejor el texto, responde quién habla en el texto, a quién le habla, qué no entiende la lectura, qué palabra o frase le llama la atención, qué promesa le da Dios en la lectura, qué puede aplicar de la lectura, qué no debe hacer de acuerdo a la lectura y cómo lo aplicas a tu vida. Ahora, hay personas que creen que es sentarse uno a contestar esto. No, no. Tú lo haces para poderlo aplicar en tu vida, en tu diario vivir, en tu caminar. Y aprendamos a resumir el pasaje en una pequeña frase. Después de esto, puedes orar. Orar en gratitud, orar en confesión, en adoración y en súplica. Y qué hermoso que esto que haces lo puedas compartir. Qué hermoso compartir lo que uno va aprendiendo de la palabra. Como te digo, cada uno puede utilizar su método de estudio, porque cada uno está trabajando en desarrollar tu caminar con Dios. Haz que el proceso sea agradable. Eso es algo que debemos aprender todos, hacerlo agradable. A veces se está haciendo por obligación. Yo soy uno de los que dice: si quiere envíame el devocional. No es obligación. Si quieres hacerlo, qué rico que pueda uno enviar las preguntas, que pueda uno enviar los comentarios, que pueda enriquecer. Y qué rico que podamos tomar el primer tiempo para leer un salmo. Sobre todo cuando estás desanimado, sobre todo cuando no sabes qué hacer, ve y lee un salmo. ¿Por qué? Porque en los salmos encontramos la grandeza de Dios. Los salmistas, y digo los salmistas porque son varios los creadores de los salmos, siempre estaban hablando de la grandeza de Dios. Y eso nos ayuda para tomar
ese aliento de alabar y agradecer todo lo que Dios viene haciendo en nuestras vidas. Podemos cambiar de lugar para estudiar. Si quieres hacerlo un día en el mes, algo diferente. Comienza el estudio de caracteres bíblicos. Y entonces empiezas a evaluar qué has aprendido de David, por ejemplo. Y estamos hablando de Crónicas, estamos hablando de Samuel, Primera y Segunda de Samuel. ¿O qué hizo Jesús para demostrar compasión a la gente? Estamos hablando de los evangelios. ¿O cómo Pablo compartía el mensaje del Señor? ¿Cómo evangelizaba? Entonces ya estamos hablando de las cartas o de hechos. También podemos comenzar un estudio de temas. Y entonces podemos ir y mirar en la Biblia qué hay sobre liderazgo, sobre noviazgo, sobre posesiones materiales, sobre matrimonio. Podemos comenzar un estudio de actitudes. ¿Cuál era la actitud de Jesús ante los fariseos? ¿O cuál era la actitud de Jesús ante las interrupciones? ¿Cómo era la actitud de Pablo en el celo? ¿Cómo era la actitud de Juan con la gente? Porque llamaban a Juan el discípulo del amor. ¿Cómo era la actitud de Pedro? Y hay muchas formas de hacerlo, pero lo que te digo, yo aquí estoy esbozando algo general, la idea es que este año lo hagamos y de pronto nunca experimentaremos a cabalidad el tiempo de devoción personal, a menos que lleves una disciplina tal que te lleve a aplicar lo aprendido. En el caso personal, sábados, domingos, días de fiesta, estando en mi casa, estando de visita, donde yo esté, 4:30 de la mañana, estoy haciendo el devocional. Porque es un compromiso que yo tengo con el Señor, porque ya es una disciplina que yo adquirí con el Señor. Por eso debemos ser disciplinados, pero también aplicar lo aprendido. Porque estamos estudiando con determinación, a tal punto que Dios nos dará la aplicación. Y es algo que también me han escuchado durante todo el tiempo y es algo que a mí siempre me han escuchado y es vivir la palabra, aplicar la palabra. Porque muchas veces esto que estoy leyendo le sirve a sultano y a fulano, pero los primeros que tenemos que aplicarlo somos nosotros. Debe volverse una realidad en nuestra vida. Cada día debemos vivir la palabra. Habrá pasajes, habrá momentos en que un pasaje tiene varias aplicaciones. Puede contener 4 o 5 aplicaciones. Y qué hermoso si las pudiéramos poner en práctica, todas. Pero en este caso deberíamos seleccionar una aplicación, porque a veces vamos a hacer 5 aplicaciones y no terminamos haciendo ninguna. Entonces, qué rico que tomes esa aplicación y empieces a vivirla en el día en que estás haciendo el devocional. Hoy te invito a que empieces a trabajar en el área donde tengas más necesidad de crecer. Míralo si es una raíz o una causa y qué consecuencias ha traído. Y empieza a trabajar en ella, en esos devocionales, desarrollando el caminar con Dios. Y empieza a ver
la palabra del Señor diferente. Es un tiempo, es un año diferente. Ese tiempo para el Señor es importante. No porque el Señor esté esperando ese tiempo. No, Él sí está esperando que nosotros nos comuniquemos con Él. Pero es más importante para nosotros tener esa relación con Él. ¿Tú quieres una vida diferente? Empiezas a caminar diferente. ¿Tú quieres dar fruto? Empieza a desarrollar ese camino con el Señor. Y en todo ese caminar con Dios, lo importantísimo es la palabra. Mañana vamos a cerrar el tema de caminando con Dios. Mañana les invito 9 de la mañana para que cerremos este tema. Ahora, cerramos este tema, pero seguimos caminando sobre él porque todo lleva al trabajo que estamos haciendo en el Señor, tomados de la mano del Señor. Ese es el tema general del 2021 para estos tiempos espirituales. Tú y yo siendo remanente en el Señor. Estamos en tiempos bíblicos, entonces debemos aprender sobre el remanente del Señor. ¿Qué significa ser remanente del Señor? Ese es un tema que trataremos mucho más adelante, todavía no es el tema. Pero ahorita que estamos viendo el desarrollo de mi caminar con Dios, es importante ser remanente del Señor. Ser firmes, estar ahí, caminar de la mano en todo momento y en todo instante. No soltarte de la mano del Padre, de la mano del Hijo, guiados y protegidos por el Espíritu Santo a través de la luz de la palabra. Por eso, oremos al Señor. Y ahí donde estás, si no has tenido ese tiempo, dile al Señor. El Señor no te va a hacer reproches, oiga, porque no has tenido el tiempo. No, el que no has aprovechado eres tú. Él siempre ha estado ahí, a una oración de distancia. Papito Dios, gracias Señor porque queremos desarrollar ese caminar diariamente. Gracias Padre bueno porque queremos andar de tu mano en todo tiempo. Papito Dios, sabemos Señor que tú siempre nos quieres bendecir, quieres lo mejor para nosotros. Perdónanos si a veces hemos sentido en nuestro corazón como que hay soledad, como que tú estás lejos, como que siempre estás distraído, sabiendo, Padre misericordioso, que siempre has estado pendiente de nosotros. Papito Dios, te pido, Señor, por todos aquellos que han escuchado y van a escuchar, Señor, esta enseñanza, para que seas tú rearguyendo el corazón, Señor, y poniendo en ellos el querer como el hacer. Para que cada día lo más importante, Señor, es que tú ocupes el primer lugar. Papito Dios, que en nuestro corazón, Señor, pueda cumplirse la palabra que tú y tu Hijo acampan. Padre bueno, que el Espíritu Santo cada día, Señor, nos transforme, Padre misericordioso, y que nunca creamos que somos materia terminada, sino siempre estamos en ese proceso hasta el día que nos reunamos contigo y con tu Hijo. Gracias, Padre bueno, por lo que vienes haciendo en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. Gracias, Padre amado, por todos aquellos que hemos aprovechado el tiempo, Señor Padre misericordioso, para estar contigo, Padre amado. Gracias, Señor, porque una y otra vez hemos podido servir, Padre misericordioso. Papito Dios, también te pido, Señor, por todas esas familias, Padre misericordioso, que han sufrido por el vacío, por la tristeza de alguien que se haya marchado. Padre bueno, sabemos, Señor, que con esto que ha sucedido, Padre misericordioso, todos hemos sido tocados directa o indirectamente. Todos hemos despedido a alguien. Todos hemos orado, Señor, para que tú hagas tu voluntad. Por eso, Padre bueno, hoy te pido, Señor, que a estas familias, Señor, tú las consueles, las fortalezcas, las levantes, Señor Padre misericordioso. Pero también, Señor, por aquellos
enfermos, Padre misericordioso, que hoy están en los hospitales, que hoy están en las casas, Señor. Papito Dios, para que vuelvan tu mirada a ti, para que ellos te busquen, Padre misericordioso, y puedan estar contigo, Padre amado. Padre bueno, también te pido, Señor, por los médicos, por las enfermeras, por todos aquellos del servicio de salud, Padre misericordioso, no solo de nuestra ciudad, no solo de nuestro país, sino por todo el mundo, Padre misericordioso, porque han demostrado compromiso, han demostrado servicio. Padre amado, que seas tú en medio de ellos y de las familias. Gracias, Padre bueno, porque también, Señor, sabemos que hasta aquí, Señor, tú nos has traído, Padre misericordioso. Nos has protegido, Padre amado. Nos has mantenido, Señor, fortalecidos en este tiempo y en todo tiempo, Padre misericordioso. Hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque la palabra, Padre misericordioso, se ha hecho viva en nuestro corazón y ha creado esas raíces profundas hasta el punto de siempre tener esa relación contigo. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Un abrazo, muchas bendiciones y desarrollemos ese caminar. Hoy les invito de todo corazón a desarrollarlo, a fortalecerlo y a caminar con el Señor en todo momento y en todo instante. No solo por ti, esto también traerá bendición para tu casa y tu familia. Un abrazo y adelante de la mano del Señor. Acuérdate, nos encontramos mañana 9 de la mañana. Bendiciones.